El postoperatorio de una rinoplastía se puede dividir en dos partes. Primero, las indicaciones que el paciente debe seguir después de la cirugía, intentando buscar un óptimo resultado. Eso lo he descrito ya en un video anterior, denominado ¿Qué es la rinoplastía? Les dejo el link. Y segundo, lo que uno espera que vaya a suceder las siguientes horas, días, semanas o meses después de la operación. Lo he agrupado en 10 puntos y este será el motivo del siguiente video. Espero les sea de utilidad. Primero, dolor. Todo postoperatorio va a presentar algo de dolor, especialmente las primeras 24 o 48 horas. Los medicamentos que se administran generalmente controlan el dolor, pero no lo eliminan del todo. Ahora, el postoperatorio de una rinoplastía generalmente no es doloroso. Los pacientes no manifiestan haber tenido mucho dolor, incluso algunos dicen que no les ha dolido nada. Sin embargo, existen otros pacientes que sí les duele fuerte la nariz o a veces incluso la cabeza, llegando en ocasiones a tener que cambiar los medicamentos usualmente empleados para controlar el dolor. Segundo, náuseas y vómitos. Después de la rinoplastía podría producirse náuseas y vómitos. Esto fundamentalmente por dos motivos. Primero, producto de la reacción de nuestro organismo frente a determinados medicamentos que se consumen o que se administran. Y segundo, porque durante la cirugía el paciente a veces traga un poco de sangre. Esta sangre se puede acumular en el estómago y algunos pacientes no lo toleran, lo vomitan. Es importante que sepan este dato para que no se alarmen más de la cuenta. Tercero, fiebre. Después de cualquier intervención quirúrgica podría presentarse un aumento de la temperatura corporal o fiebre, generalmente 38, 38,2 o 3 líneas. Esto se debe a una respuesta adaptativa que ayuda a nuestro cuerpo a combatir organismos que podrían causar infección y surge como consecuencia de la liberación de pirógenos producidos por virus, bacterias o por nuestro propio organismo. 4. Tapones y mechas nasales. Los tapones y mechas nasales sí logran ser un motivo de incomodidad en los pacientes y cesan al momento de retirarlos. Esto ocurre generalmente al segundo o tercer día de la cirugía. La colocación de estos tapones es muy importante debido a que ayudan a mantener la arquitectura modificada durante la cirugía, ayudan a que la mucosa nasal se pegue nuevamente y ayudan a evitar un posible sangrado. Ahora, al momento de retirarlos, sí se provoca un poco de dolor. Incluso algunos pacientes manifiestan que dentro de todo el proceso del postoperatorio, este es el punto más doloroso. La gratificación es que nuevamente vas a poder respirar por la nariz. Ahora, tienes que recordar que la respiración no va a ser óptima hasta algunas semanas después, tiempo en que demora en desinflamar los conductos nasales. 5. Estornudos. Podrían presentarse estornudos después de una rinoplastía. Si es que esto sucede, es necesario que abras la boca, estornudes con la boca abierta, para disminuir la presión en la región de la nariz. 6. Resfríos o faringitis. Una de las indicaciones importantes es la colocación de hielo. Como ustedes saben, es 10 minutos en cada área, cada 4 horas. La idea tampoco es estar todo el día con el hielo, porque esto podría ocasionarte una enfermedad, una faringitis. 7. La férula nasal. La férula nasal o yeso nasal que se coloca en la región operada se retira al séptimo día. Después de que se retira, yo usualmente coloco un esparadrapo durante unos 7 días más. Este proceso no es doloroso. 8. Asimetría. En principio es recordarles que nosotros los seres humanos somos asimétricos por naturaleza. Si uno se mira del lado derecho y del lado izquierdo, los perfiles son diferentes. Por eso existen personas incluso que al tomarse fotos escogen su mejor perfil. De la misma manera, el proceso de desinflamación es asimétrico. No hay que alarmarse si uno ve que un lado baja más rápido que el otro. Hay que esperar un poco. Demora unas semanas o algunos meses para que los tejidos se normalicen y se puedan apreciar mejor los resultados. 9. Alteración sensorial. Es normal y es frecuente que exista alteración en la sensibilidad de la nariz, adormecimiento o poca sensibilidad en la piel, debido a que los tejidos al despegarse
seccionan terminaciones nerviosas. Asimismo, al seccionar glándulas sebáceas, se puede notar que después de la cirugía, algunos pacientes presentan exceso de secreción grasa o inclusive formación de acné o de erupciones. Estos generalmente duran 2 o 3 semanas después de la cirugía. 10. Hinchazón. La hinchazón después de la cirugía llega a ser máxima al segundo día, a las 48 horas, tiempo después del cual empieza a desinflamar poco a poco. Se describe que más o menos entre los 10 a 14 días baja un 80%. A los 2 meses, un 90%. A los 6 meses, un 95%. Y así, al año, más o menos llega a un 98-99%. Y el resto seguirá bajando toda la vida. Y bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias por los likes, muchas gracias por las suscripciones a mi canal, muchas gracias por esos comentarios que han realizado tan bonitos, tan alentadores, tan graciosos. Ya sabes, si tienes alguna duda, no dudes en realizarla en comentarios. Hasta la próxima.